Ministerio, palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Ezequiel por Héctor Hernández en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Libro de Ezequiel. Llamado y envío de Ezequiel, capítulos 1 al 3. El capítulo 1 comienza con una extraña referencia al año 30. Ha existido mucha especulación con respecto al significado del año 30, porque el quinto año del reinado de Joaquín habría sido el año 593 antes de Jesucristo, al final del mes de julio, el cuarto mes. Pero este año no es el 30º año de ningún acontecimiento. Esta cronología tiene en cuenta que Joaquín ascendió al trono de Judá durante el sitio de Jerusalén, el cual, según la crónica babilónica, comenzó entre noviembre y diciembre del 598. Así que las dos interpretaciones más aceptadas de qué significa el año 30 son, en primer lugar, aunque no es exacta, hace referencia al año 623 antes de Jesucristo, en el que fue hallado el libro de la ley, 32 años antes, durante el reinado de Josías, por haberse celebrado entonces el último jubileo que ocurrió en la tierra de Israel antes del exilio babilónico. La segunda, que es la más probable, es la interpretación de que Ezequiel se refiere a su propia edad, 30 años, y que era la edad requerida para ser admitido en el servicio del sacerdocio, como dice Números 4:30. Pero en lugar de esto, estaba viviendo en el exilio, lejos del templo de Jerusalén, siendo imposible cumplir este llamado. Pero aunque no había templo, sin embargo sí estaba el Dios del santuario, el cual le llamaba sacerdote, confirmando su oficio. Como sacerdote, Ezequiel es responsable de enseñar la ley al pueblo de Dios, explicar sus implicaciones y ayudarlo a distinguir entre lo inmundo y lo limpio, como dice Deuteronomio 33:10. En este año 30 que Dios le llama a ministrar como profeta para su pueblo en el cautiverio, como señal de que el Señor no los había olvidado. Por el contrario, Dios será allí un santuario para ellos, como dice más adelante en el capítulo 11, versículo 16. El río Quebar era un canal que salía del río Éufrates, al norte de Babilonia, y que recorría unos 100 kilómetros hacia el sudeste para volver a encontrarse con el Éufrates cerca de Erech. En esta era, los judíos que viven fuera de su tierra comúnmente establecen lugares de culto cerca de las corrientes de agua, como se afirma en Salmos 137:1 y en Hechos 16:13. Era una práctica de los babilonios reubicar los pueblos conquistados en grupos homogéneos, permitiendo que mantuvieran su identidad étnica, a diferencia de los asirios, quienes los dispersaban. Esta diferencia permite a los exiliados en Babilonia formar una comunidad y regresar a su tierra como un grupo cohesionado después de los 70 años de exilio, mientras que esto no fue posible para los exiliados por los asirios del Reino del Norte en el año 722 a.C. Visión del trono carroza de Dios, el llamado y el vigilante. Dice Ezequiel en el capítulo 1, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Dios. Hay 4 expresiones en estos primeros versículos que se usan en cuanto a la revelación hecha a Ezequiel. Las primeras, con respecto a la fuente del mensaje, que era Dios, y la cuarta, relacionada con su capacitación y fortalecimiento para recibir la revelación y testificar las revelaciones que le serían dadas. Primero, dice, los cielos se abrieron, así como también vemos esto mismo en Mateo 3:16, en Hechos 7:56, en Hechos 10:11 y en Apocalipsis 19:11. Dice, y contemplé visiones de Dios. El siguiente dice, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, confirmando su ministerio. Y dice, allí vino sobre él la mano del Señor. Así como también pasó con Isaías en el 8:11, en Daniel 10:10, en Daniel 10:18 y en Apocalipsis 1:17. La visión de la gloria de Dios, del trono, de la majestad de Dios que venía del norte. Este es uno de los pasajes que ha sufrido todo tipo de interpretaciones disparatadas. Estoy seguro de que has escuchado que hay ovnis, extraterrestres, naves espaciales en la Biblia, y que este capítulo de Ezequiel es supuestamente el mayor ejemplo. Esta teoría se popularizó por un par de libros escritos, uno por Erich von Däniken, un escritor suizo,
y otro por Joseph E. Blumrich. Es un ingeniero de la NASA, en los años 70 más o menos. Personas con nulo conocimiento académico de la Biblia y que ni siquiera hicieron el mínimo esfuerzo por buscar en un diccionario léxico hebreo el significado de las palabras que según ellos estaban interpretando. Pero dado que Blumrich trabajaba en la NASA, la gente simplemente le creyó. Algo sumamente absurdo. Algo como si un arqueólogo encuentra grabada la ecuación de la fórmula de la energía, E igual a mc al cuadrado, masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y afirma que son jeroglíficos egipcios. Así como tampoco nadie permitiría que un doctor de leyes le hiciera una cirugía al corazón. Pero bueno, así las cosas. Lo que observó Ezequiel fueron querubines, como lo dice el capítulo 10. El término querubín proviene del término acadio o babilónico caribú. Son guardianes del espacio sagrado. Protegen este espacio sagrado, el territorio de una deidad, o la sala del trono de Dios, de su profanación. Sostenían el trono de Dios, que es representado como un trono de carruaje celestial. Es interesante que el profeta Daniel, en el capítulo 7, registra la misma visión en el mismo contexto cultural. El versículo 19 de Ezequiel describe unas ruedas. Esta visión es importante para la interpretación del pasaje. Dice así: sus bordes eran altos y espantosos, porque los bordes de los 4 estaban cubiertos de ojos. La palabra traducida como ojos en hebreo, ayin, es la misma que se usó en el versículo anterior, el versículo 16, que dice: el aspecto de las ruedas y su hechura eran como el brillo del crisólito. La palabra ayin también se traduce como brillo o centella. ¿Por qué es importante? Porque en la antigüedad se llamaban a las estrellas ojos. Creían que eran entidades vivientes. Las constelaciones de las estrellas se les llamaba llenas de ojos. Eran percibidos como seres animados, como personas o animales. Así que probablemente lo que Ezequiel estaba mirando eran las constelaciones moviéndose a través de los cielos en su camino cíclico, regular, en cámara rápida, como aquellas cinemáticas del cielo que ahora podemos ver en videos que hacen colocando una cámara durante meses en un espacio abierto para grabar el movimiento estelar. Y se ve cómo las constelaciones se mueven en un ciclo continuo. Ahora multiplíquenlo por cientos de años en pocos minutos. Las 4 caras de los querubines parecen designar los 4 puntos cardinales. En sus recorridos las constelaciones marcan el tiempo, marcan el paso de las épocas en la historia. El mensaje de Ezequiel 1 tiene un objetivo muy específico. La visión de Ezequiel proclama a los cautivos de Judá, a los exiliados en Babilonia, que el Rey Celestial, la deidad en el trono, el Dios de Israel, Yahweh, que controla los ciclos del tiempo y de la historia, marcados por los patrones de las estrellas, está en última instancia en control de su destino. Su destino no está bajo el control de Nabucodonosor, que capturó a este pueblo en Judá, ni tampoco del faraón de Egipto, con el cual estaban haciendo alianza para derrotar a Babilonia, para librarse del exilio. Este es un mensaje de esperanza. El Dios de Israel todavía está a cargo del curso de la historia humana, sobre el paso del tiempo y su control. Él sigue en el trono. Solo necesitamos añadir algo más. Dice el verso 4: mientras miraba, vi que venía del norte un viento huracanado. Del norte habían llegado las grandes calamidades de Israel, como podemos ver en Jeremías 1:14 y 15, y también Jeremías 4:6. El verdadero enemigo de Judá no era Babilonia, sino el Señor mismo. Él era quien los había llevado a ese lugar. Él era el que los estaba humillando y afligiendo. Su castigo y aflicción también estaban en control de la absoluta soberanía de Dios y no era la consecuencia de que Dios los hubiera abandonado como ellos creían. Esto era una bendición sumamente grande. En el libro de 2 de Samuel 24:14, David ruega a Dios que sea castigado su pecado por su propia mano y no por los hombres, porque grandes son sus misericordias. Dios estaba firmando su pacto, su misericordia con ellos, aún en el castigo del exilio. La carta a los Hebreos dice en el 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios? ¿Sabes que Dios tiene el control de todo lo que pasa en la vida de sus hijos,
incluso la aflicción que padecen? ¿Eres hijo de Dios? ¿Has sido azotado por Dios por tu obstinación desvergonzada a tu pecado? ¿Por tu rebeldía? Si has visto claramente la mano de Dios disciplinándote, llevándote a Él nuevamente, entonces puedes estar seguro que Él te ha recibido como hijo. Pero si por el contrario, la aflicción te ha envilecido aún más, corrompiéndote, aborreciendo el camino de justicia, alejándote, y tu ayuda ha venido por cosas de este mundo, como dinero, médicos, diversión, etc., sin necesidad de arrepentimiento, y has puesto tu confianza en eso, te ha traído gozo y paz a tu vida, entonces ten temor de tu alma, porque tu aflicción no es por causa de un Padre amoroso que está procurando el bien de su Hijo, sino que es consecuencia de tu pecado, pecado que te destruirá, llevándote al castigo eterno. Esperamos que este video haya sido de edificación y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.